Magda Bastida. Con apenas 35 sentencias condenatorias por desaparición forzada, además una crisis de más de 52,000 cuerpos no identificados y más de 7,000 desapariciones tan solo en 2021, la organización Amnistía Internacional señala estas constantes violaciones a los derechos humanos en nuestro país. En su informe internacional destaca que solamente el año pasado las autoridades registraron al menos 7,698 casos, de los cuales se elevaron a más de 97,000 el número total de denuncias desde 1964. ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué desvanecerse en México es tan sencillo? Esto es A Fondo. Como siempre, les doy la bienvenida. Ustedes ya me conocen, soy Magda Bastida y saludo con muchísimo gusto a nuestros invitados a la mesa el día de hoy. Empiezo contigo, Mónica Meltis Béjar, directora de Data Cívica. Bienvenida, Mónica. También te agradezco mucho, Nadine, que nos acompañes esta tarde en A Fondo. Bienvenida, Nadine Reyes Maldonado, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Bienvenida, Nadine. Muchas gracias, saludos a todos. Y finalmente, y no por ello menos importante, Alberto Atié, activista y defensor de los derechos humanos. Alberto, qué gusto que nos acompañes. Igualmente, Magda, con muchísimo gusto. Saludos a Nadine y a Mónica. Encantado de estar con ustedes, con mucho gusto en lo que podamos, claro que sí. Es un tema profundo, es un tema doloroso el hablar de las desapariciones en nuestro país. En 2021 las autoridades, ya decíamos, registraron al menos 7,698 casos de personas desaparecidas y no localizadas. Con ellas estamos hablando de que al final del año ya prácticamente estábamos superando los 97,000, a este momento arriba de 98,000 personas desaparecidas y la cifra continúa. ¿A qué podemos atribuir esta crisis de desaparición tan profunda y tan dolorosa en nuestro país, Nadine? Sí, bueno, como comentas, desafortunadamente para nosotros la práctica de la desaparición forzada de personas no es una práctica que sea nueva, sino es producto de una política que de manera sistemática se ha cometido en nuestro país y que lo que vemos ahora es consecuencia precisamente de una impunidad que ha sido permanente en México, ¿no? Los casos que datan desde la época de la Guerra Sucia, que son también miles de casos, no se han resuelto. Entonces, toda esa práctica que venimos arrastrando desde hace décadas es producto de lo que ahora vivimos, ¿no? La falta de acceso a la verdad y la justicia en décadas pasadas ha hecho que también esto persista hasta la actualidad. El problema ha sido que también esto se ha ido incrementando, ¿no? Producto de la violencia también que se ha generalizado en el país y que no hay una respuesta tampoco favorable por parte de las autoridades para hacer frente a esta situación, y eso es lo que ha evidenciado más esta problemática, ¿no? Que hemos visto que ha crecido también de manera alarmante, pero que también todos los casos que aún siguen sin resolverse, el de épocas pasadas, pues son los casos que también ahora siguen persistiendo y que también muchos de los perpetradores que cometieron esas prácticas en décadas pasadas también permanecen en la impunidad. Entonces es como un círculo vicioso, una cadenita que se sigue, y en tanto no haya ese verdadero acceso a la verdad y la justicia, desafortunadamente estamos viendo lo que ahora pasa en nuestro país con este incremento alarmante de casos de desaparición forzada en México. Bien, Nadine. Alberto, ¿qué nos dices sobre esto? Nos comenta, Nadine, ¿a qué se puede atribuir esta crisis de desaparición? Te preguntaría adicionalmente si es el resultado de una herencia maldita. Pues mira, puede ser el resultado de una herencia maldita, pero lo que nosotros o tu servidor ha llegado a saber, además de estar presente desde los principios de este modelo maldito, como tú le llamas, en muchos sentidos tienes razón, en otros sentidos el daño ha sido terrible, es que efectivamente México, desde los años 60, si tú, no sé si habían nacido ustedes o no, pero bueno, yo nací en 54 y considero a los muchachos, profesores, al rector, a los médicos, a las enfermeras y a la sociedad en general que ha luchado por eso, heroínas y héroes que han dado hasta la vida por buscar espacios más humanos
y más libres para poder expresarse con libertad y moverse con libertad. Y en ese sentido sí tenemos que decir que México fue, por un lado, iniciador, porque los primeros desaparecidos en términos históricos vienen de ese modelo, pues llamémoslo así, mexicano, donde el poder utilizaba esas fórmulas para desaparecerles y aventarlos al mar por un lado y por otro lado a otros lugares para pues desaparecerlos, exterminarlos, que es la palabra que a mí más me conmueve, me implica, es precisamente que ese modelo ha continuado precisamente porque ha mostrado, desgraciadamente, éxitos diferentes desde hace muchos años y se ha ido ampliando a poblaciones distintas. Ya no son solo estudiantes ni únicamente varios maestros, sino que ahora son mujeres, niñas, niños, etcétera, ¿no? Sí. Por favor, adelante. Que tiende a extenderse. Que tiende a extenderse en este sentido, ¿no? Ya no nada más se queda con adversarios que en algún momento podrían haber sido considerados como adversarios políticos. ¿Qué nos dices, Mónica, en este sentido? A ver, es interesante lo que nos comenta Alberto, ¿no? Resultado de un modelo mexicano. Entonces, es responsabilidad nada más del Estado, porque hoy también vemos una participación muy activa, inclusive por parte del crimen organizado. Está cerrado tu micro, Moni, no te escuchamos. A ver, estamos teniendo ahí problemas con tu micro, Moni, parece que está cerrado. ¿Te parece si mientras continuamos con la discusión, Moni, en lo que resolvemos el tema del micrófono? A ver, ahora sí. Seguimos todavía con él. No, seguimos sin escucharte, Moni. Mientras, me voy contigo, Nadine, y retomo esta parte del comentario que decía Alberto, ¿no? Resultado de un modelo mexicano. Entonces, es responsabilidad del Estado únicamente en donde queda la participación del crimen organizado. Sí, mira, para nosotros esta práctica es meramente una responsabilidad del Estado. Si bien ha habido casos en donde existe la participación del crimen organizado, también hay una fuerte evidencia de la colusión que existe de estos grupos de la delincuencia organizada con agentes del Estado, y en muchos de los casos son mismos de estos exagentes, exmilitares, de estos exintegrantes de los cuerpos de las Fuerzas Armadas quienes forman estos grupos delictivos. Entonces, para nosotros no hay a veces una distinción entre quienes cometen esta práctica, desafortunadamente, porque cada vez hay más evidencia de que existe colusión de estos grupos de la delincuencia organizada con agentes del Estado, y más cuando también se trata de en los hechos reales que el Estado conoce cómo funcionan estos grupos de la delincuencia, saben los lugares en los que operan, y para nosotros se nos hace ilógico pensar que aún sabiendo en dónde actúan, cómo actúan también, no los puedan detener, ¿no? Para nosotros hay una clara complicidad en estos casos, y sí nos preocupa, ¿no?, el hecho de que también se quiera criminalizar, por un lado, también a las víctimas, porque la mayoría de los casos dicen que fue la delincuencia, y también por ende va implícita una revictimización y criminalización hacia las propias víctimas y sus familiares, ¿no? Porque de entrada también se da por hecho que si los desaparecieron era porque tenían algo que ver con el crimen organizado, cuando no es así, claro, ¿no? Desafortunadamente esto es producto de la misma violencia, y para nosotros es responsabilidad del Estado, no a nadie más que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar y velar por la seguridad de su población, y más cuando presume mucho, ¿no?, de tener toda esta Guardia Nacional, al Ejército en las calles, que entonces decimos, ¿para qué sirve entonces que estén en las calles y no están cumpliendo con su función de proteger a la población, ¿no? Entonces, para nosotros sí es una clara responsabilidad del Estado, porque ellos son quienes tienen todo el aparato, el cuerpo de agentes gubernamentales para poderlos detener y enjuiciar, ¿no?, y buscar a todos los miles de desaparecidos que ahora tenemos. Claro. Abonas varios términos importantes, ¿no? Rescato una palabra que sin duda resulta fuerte, sobre todo cuando pensamos en el caso de Ayotzinapa, que más adelante vamos a platicar concretamente de eso, la palabra colusión.
¿Es entonces responsabilidad del Estado, Moni? Ahora sí, retomo esta pregunta en la que nos quedamos. Todo parece indicar que ya tenemos resuelto el problema del audio. Sí, muchas gracias. Una disculpa. Retomando un poco lo que menciona Nadine sobre la responsabilidad del Estado, creo que eso también ayuda a responder la primera pregunta. Ya bien decía Nadine que estamos en un contexto en el cual, por un lado, no hemos reconocido los crímenes del pasado, ¿no? Y entendiendo mucho la línea de desaparición forzada que hubo en los 60, 70 y en lo que llamábamos la Guerra Sucia, parte de los procesos parte de los procesos de verdad, de justicia y de memoria que se utilizan para transicionar momentos de mucha violencia como los de la Guerra Sucia, implican también no solamente la búsqueda de justicia, sino también implica la característica y la condición de no reparación, ¿no? La responsabilidad del Estado al reconocer que cometió desapariciones forzadas en un momento, que ese es un reconocimiento que ya se ha dado incluso en este sexenio, ¿no? Incluso ha habido varias disculpas públicas relacionadas a esto. Implica, a partir de ese reconocimiento, la responsabilidad de garantizar que esto no vuelva a suceder en la historia, ¿no? Ese proceso nos lo saltamos y estamos ahora, años, décadas tarde, en un contexto en el cual tenemos, ya bien lo decían, números realmente durísimos sobre personas desaparecidas. Estamos en un contexto de no solamente fosas clandestinas, sino fosas clandestinas del Estado en las fosas comunes, ¿no? Existen 52,000 cuerpos que no podemos identificar en resguardo del propio Estado. Entonces, a la pregunta también respondiendo, si es responsabilidad del Estado, no solamente es responsabilidad del Estado la participación o colusión en algunas de las desapariciones que ha habido en la historia reciente de México a partir de la guerra contra el narcotráfico, sino que también hay una responsabilidad en no identificar a las personas y en no encontrar y regresarlas a su casa, ¿no? Hay una responsabilidad en un pésimo manejo de información en términos de resguardo de cuerpos, hay responsabilidad en una serie de otras cosas que suceden no solamente en términos del momento de la desaparición, sino todo lo que sucede después en términos de la criminalización, en términos de la falta de recursos destinados a encontrar a toda la victimización. En ese sentido, sí, claro que hay una responsabilidad del Estado que hay que señalar de manera importante, también entendiendo que hay algunas otras cosas que podemos reconocer y platicar más adelante sobre lo que ha habido en este sexenio, pero sí creo que es importante decirlo así tal cual. A ver, una observación importante, el reconocimiento. Este sexenio reconoce que se tiene una crisis en materia de desaparición, así lo reconoció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones, ha pedido también disculpas de manera pública. La pregunta ¿es esto suficiente, Alberto? ¿Ha cambiado en algo la gestión que se ha tenido en comparación inclusive con los sexenios anteriores? Pues mira, yo creo que cuando pretendemos decir, y yo comparto en eso, que hay una responsabilidad del Estado, hay que entender diversos niveles y tipos de responsabilidades. Y obviamente, en general, sí hay que decir que hay una responsabilidad del Estado mexicano, porque al Estado mexicano le corresponde, en primer lugar, siguiendo el modelo del Estado moderno, la seguridad de sus ciudadanos como primer principio fundamental que justifica el Estado moderno. Entonces, si no hay la seguridad y se vienen masacres, matanzas, desapariciones forzadas u otro tipo, y hasta exterminios e incluso desapariciones como estas que estamos viviendo, que no sabemos de dónde están ni cómo están, y quisiéramos volverles a ver alguna vez vivos, como decimos, gritando de muchas maneras. Yo diría, hay varios tipos de responsabilidad y hay varias formas de entender la responsabilidad ya en particularizada de quién es, cómo y por qué. Y obviamente está lo que tú mencionabas. Hubo una época o hay una época en la que el crimen organizado ha tenido una influencia creciente en esas desapariciones. Y una pregunta importante es, ¿por qué? Y además, ¿por qué no se les ha investigado o por qué se han coludido con
personas del crimen organizado para llevar a cabo estas actividades espantosas. Efectivamente, así lo son. Pero ¿Por qué se les también ha dejado tenemos llegar que... tan lejos, no? Exactamente, pero también tenemos que reconocer, como nos pasó con Javier Sicilia y otros, que muchas veces el Estado criminaliza a las personas a las cuales masacra y termina escondiéndolas o de alguna forma u otra haciéndolas inencontrables, no encontrables. Y entonces ese es un tema que ahorita estamos viendo precisamente con el caso de los jóvenes en Ayotzinapa. ¿Por qué los desaparecieron? ¿Por qué dicen que hasta los quemaron y hasta sus cenizas son o no estudiables para ser identificables? ¿Hasta qué grado hemos llegado que tenemos que hacer ese tipo de investigaciones para ver si son o no son las personas que estamos buscando? Cosa que me parece atroz, pero hasta ese grado hemos llegado, efectivamente. Vivimos en un país donde desde jovencitas, mujeres o hombres adultos o jóvenes han sido masacrados, destruidos, desaparecidos, enterrados clandestinamente o no, y lo único que nos queda son pedazos de huesos quemados para buscar sus identidades. Y eso me parece terrible, pero en ese nivel estamos como país, efectivamente, sí. Y lo dices de una forma sumamente dolorosa, Alberto, pedazos de huesos quemados, ¿no? En muchas ocasiones, que llega a ser el mínimo indicio para que una persona pueda llegar a encontrar, para que las madres buscadoras se puedan dar a la tarea de encontrar cualquier indicio que pueda arrojar una pista para saber en dónde están sus hijos. Eso me lleva justamente, Nadine, a retomar esta parte y continúo con la misma pregunta. ¿Si ha cambiado realmente algo en la administración actual, en esta intención de poder localizar a tantas personas desaparecidas? Y al mismo tiempo retomo esto último que comentaba Alberto. Parece que México se está convirtiendo ya en un campo de exterminio, en un país de fosas clandestinas. Parecería de pronto que las ONGs pues terminan haciendo el trabajo que correspondería de la autoridad o que le correspondería a la autoridad, Nadine. Sí. Así es, desafortunadamente ha sido a los familiares, a las organizaciones de derechos humanos, del pueblo que acompaña también a los familiares a quienes se les ha delegado esa responsabilidad, ¿no? De que seamos nosotros como familiares, a los colectivos, quienes tengamos que buscar e investigar, cuando eso, vuelvo a repetir, es una responsabilidad y una obligación del Estado, ¿no? Y sí preocupa porque de una manera también muy, muy preocupante, para mí la verdad es lamentable que también tengamos muchas familias, muchas mujeres y hombres que hayan sido asesinados por el hecho de buscar a sus hijos, ¿no? De tener que haber llegado a ese extremo porque el Estado los ha obligado ante esta falta de rapidez, de prontitud en las búsquedas, a lo que nos han orillado pues es a tener que buscar, ¿no? a nosotros, y desafortunadamente en esa desesperación por querer saber de nuestros familiares, pues muchos familiares han sido asesinados en los campos donde buscan a sus hijos, a sus seres queridos, ¿no? Entonces ahí hay también una doble violación grave de derechos humanos, porque no solamente no estás responsabilizándote en buscar a las personas que están desaparecidas, sino también se está asesinando a las defensoras, a los defensores, familiares que por buscar a sus seres queridos están siendo asesinados, lo cual también es sumamente grave, y nosotros creemos que también es algo que tenemos que visibilizar y denunciar, porque esta situación no solamente no termina, y lo vemos. Para nosotros sí sigue siendo preocupante porque nosotros lo vemos desde nuestros casos, desde lo que hemos acompañado, que el actual gobierno tiene una voluntad que es discursiva, ¿no? Que por un lado dice que el tema de los desaparecidos es su prioridad, que el tema de los defensores de derechos humanos también, que no va a criminalizar, no va a reprimir, no va a violentar derechos humanos, pero desafortunadamente en los hechos sigue persistiendo esta situación, ¿no? Y no escucha a todos los colectivos. Hay casos que están ahí en espera ya de resolución en muchos aspectos, que están en la Suprema Corte desde hace años, que no resuelven. Entonces es como decir, sí te atiendo, te dice que sí a todo, pero a la hora ya de poner en práctica de verdad hechos concretos que nos diga que sí, de verdad hay una práctica diferente, vemos que ahí viene
viene el problema, ¿no? Y también hay un problema grave que a nosotros nos sigue preocupando, que es esta falta de reconocimiento de la responsabilidad de estos elementos de las Fuerzas Armadas que participan en los casos de las desapariciones, que ya ahorita, cuando hablemos del caso de Ayotzinapa, es el caso más evidente que tenemos, pero hay otros casos en donde también hay participación de agentes del Estado y se les ha encubierto porque se les sigue protegiendo, ¿no? Entonces, es preocupante para nosotros, permanece, tal vez no en la misma magnitud, ¿no? La situación, pero sí sigue habiendo esta impunidad y esta falta de cumplimiento puntual para la gravedad de los casos que vivimos en México. Hace falta una respuesta más inmediata y pronta ante esta situación. Nadine, déjame abonar un dato antes de pasar con Mónica. Estamos hablando de que según las cifras del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Recuperados, de enero de 2016 a junio de 2021 se contabilizaron 4.513 fosas clandestinas en México. Las que se conocen, Mónica, las que se conocen, porque sin duda falta mucho por hacer en esta materia y bueno, da la impresión de que sigue haciendo falta un trabajo profundo de investigación, pero también de mapeo sobre estas fosas clandestinas, porque a veces la información que se encuentra en torno a las fosas clandestinas que se van localizando son justamente a través de la sociedad civil, es justamente a través de todo este grupo de personas que terminan organizándose, estos grupos de buscadoras que van tachando en un mapa en donde encontraron fosas clandestinas, pero que al mismo tiempo es información valiosa desperdiciada por las propias autoridades, Mónica. Sí, por supuesto. De hecho, creo que hay muchísimos pendientes respecto a esa parte, ¿no? Particularmente, por ejemplo, respecto a temas de resguardo y a temas forenses, aún ni siquiera hemos conocido los resultados, por ejemplo, del Diagnóstico Nacional Forense que se realizó en 2019, que fue un diagnóstico que se implementó por la Comisión Nacional de Búsqueda y por la Fiscalía General de la República, justamente con la intención de conocer cuáles son las capacidades que hay ahorita instaladas y entonces ver hacia dónde avanzar, ¿no? Y coincido muchísimo con Nadine en cuanto a que creo que en este sexenio sí hay un reconocimiento nada más en la parte narrativa, y además no solamente ha seguido el mismo camino, sino que se ha profundizado particularmente la fuerza que se le ha dado a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en tareas de seguridad pública, ¿no? Que sabemos por la historia que han sido partícipes de desapariciones y que han sido, incluso también en el contexto de lo que publicó el tercer informe del GIEI hace una semana, sabemos que ese camino es un camino que definitivamente no hay que seguir. Y sin embargo, se está continuando en ese camino, ¿no? Y se está profundizando en esa estrategia, no solamente en cuanto a recursos que se les ha otorgado a las Fuerzas Armadas, sino también en cuanto a las capacidades que tienen, ¿no? Irónicamente, son aquellas quienes también están haciendo la búsqueda, desafortunadamente también por el contexto del crimen organizado, ¿no? Entonces, estamos ante un contexto muy complejo, ¿no? Si bien es cierto que las autoridades tienen muy pocas capacidades tecnológicas y de recursos humanos y de recursos económicos para hacer las identificaciones de las personas, la realidad también es que muchas veces ni siquiera son capaces de resguardar los cuerpos de manera adecuada, no son capaces de ordenar las fosas comunes, ¿no? Muchas veces los cuerpos están desaparecidos dentro de los propios CEMEFOS, ¿no? Y esa parte de esa también hace, digamos, de esta responsabilidad de este sexenio en particular, que si bien se han avanzado con algunas cosas en términos de la implementación de la ley de personas desaparecidas que fue impulsada por los familiares y por las organizaciones, la realidad es que estamos muy lejos de estar en un contexto en el cual la implementación permita que podamos empezar a ver los efectos de la misma, ¿no? Y ya van 3 años y sí preocupa que se siguen profundizando estas estrategias y que se siguen creando nuevas leyes, pero la realidad es que no sabemos si se les están otorgando suficientes recursos como para operar. Lo que nos dice la realidad es que no. Y esto sí es muy preocupante, ¿no? O sea, tenemos una falta también todavía
que se publiquen muchas bases de datos y que se generen muchos registros para la propia identificación, registros que también fueron puestos a disposición a partir de la ley general, tales como el Banco Nacional de Datos Forenses, por ejemplo, ¿no? Que también eventualmente permitiría una identificación de más personas, ¿no? Y ahora está el nuevo Bien. Centro Nacional de Forense, y pues falta ver si se aprueba y qué... y cuáles son los efectos y las condiciones bajo las cuales va a estar activa para que efectivamente funcione. Y que ahora vamos a profundizar en este asunto de la crisis forense que se está viviendo en el país, que va junto con pegado, ¿no? Alberto, pero me gustaría retomar esta parte que nos comenta Mónica. A ver, no se tienen recursos suficientes, leyes inoperantes. Podríamos hablar del presupuesto de egresos de la Federación, en donde registró un aumento, sí, aunque sin duda fue un aumento marginal. Pasó de tener un presupuesto de 720.396.000 pesos, por hablar de números prácticamente absolutos, a 747.427.000 pesos, ¿no? Realmente el incremento fue mínimo. Pero ¿qué resultados hay con este Plan Nacional de Búsqueda, que fue justamente una de las propuestas implementadas por el gobierno federal a fin de empezar a minorar esta crisis de desaparición que tenemos en México, Alberto? Pues mira, yo comenzaría asumiendo precisamente tu pregunta como muy importante. Cuando queremos que algo realmente funcione y le damos importancia, tenemos que asignarle recursos. Además de una estrategia bien planteada, requieren recursos. Yo te diría, en principio, los recursos en nuestro país los tenemos. De hecho, teníamos no solo recursos, teníamos programas, teníamos iniciativas institucionales, teníamos, bueno, una sociedad civil como la que nos muestran Nadine y Mónica, con capacidades propias que muchas veces arriesgan la propia vida, porque esa es la verdad. Entonces, no es que fuéramos un país totalmente desmantelados en la indefensión absoluta, no. Ese modelo tenemos que decir no. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho? Ya se nos fueron 3 años y yo creo que vamos para otros 3 en la misma línea como menciona Mónica. Es decir, no hemos respondido adecuadamente. ¿Qué significa esto? Primero, decir que el Estado moderno, que debería brindar seguridad a todas y a todos sus ciudadanos, incluyendo los migrantes, las y los migrantes, no se ha puesto el énfasis suficiente necesario para ello. Y por eso mismo comenzamos teniendo esa sensación de inseguridad de parte de millones de ciudadanos, no solo en la Ciudad de México, sino en el norte, en el sur, etcétera, ¿no? La segunda cosa es que las instituciones de justicia, investigación, procuración, administración, etcétera, bueno, pues veamos el caso del fiscal. El fiscal inventa hasta delitos para vengarse de su propia familia y mantenerla en la cárcel, aunque no haya ni siquiera delitos que perseguir porque no existen. Ese tipo de problemas tenemos en nuestro país, de no solo no acceso a la justicia, ni siquiera hemos encontrado los caminos adecuados, primero para que emerja la verdad de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido, y si esa verdad tiene o no dientes suficientes para caminar hacia la legalidad en términos jurídicos y en términos de instancias y jueces, y nos damos cuenta que no. Entonces, primero, segundo, es toda esta falsedad y tercero, no se ha trabajado en fortalecer el Estado de Derecho, se pretende resolver con instancias, y eso yo creo que Nadine lo debe saber mucho mejor, o con personas que digan, yo me comprometo a resolver. Bueno, pues, ¿quién no dice eso cuando está en el poder político? Todos se lo dicen, todos, todas y todos decimos, sí, cómo no, lo vamos a resolver, vamos a ver qué hacemos. Claro, las palabras, la retórica, los lenguajes, los mensajes son siempre maravillosos. El tema es que no debemos guiarnos solo por los mensajes, sino también por los resultados. Y yo sí creo que ahí tenemos muchísimos pendientes,
y se le ha dado prioridad a otras cosas como el Tren Maya, como el aeropuerto, como Dos Bocas y otras cosas que son importantes, pues muchas cosas son importantes, pero no son las más importantes. ¿Qué necesitaría nuestro país? Bueno, un estado de seguridad mejor y un estado de derecho mucho mejor, porque ya hemos dado pasos como fue haber sustentado en los derechos humanos, en el reconocimiento de los mismos, el tema de cómo trabajar a favor de la justicia, etcétera. Pero no hemos avanzado más allá de afirmar que eso es lo que hemos logrado. Tenemos que avanzar muchísimo más en la práctica. Sí. Perdón. No, Marta, bueno, y si adelante. consideramos que de pronto violar la ley ya se ha vuelto un deporte nacional, está molado el asunto, ¿no? Vamos a regresar para platicar acerca de la crisis forense. Ya Mónica daba un adelanto de esta situación que se está viviendo en México. Rescata un tema de inseguridad, instituciones de justicia desvirtuada y la falta del Estado de Derecho, que son finalmente las causantes de este problema que tenemos encima con la crisis de desaparición en México. Ya volvemos. Hace un momento platicábamos acerca de la voluntad discursiva, ¿no? De pronto los gobernantes tienen una voluntad discursiva impresionante. Mire, en junio de 2019, durante el primer informe de trabajo que reportaba el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, decía que en el país había, en ese entonces, aclaró, 37,000 cuerpos a los que posiblemente no se les practicó una necropsia. 263 anfiteatros con una capacidad instalada para almacenar algo así como 5,171 cuerpos, que a marzo de 2019 ya tenían 8,116 cuerpos, es decir, ya estaban rebasados. Tenemos hoy alrededor de 52,000 cuerpos sin identificar en las fosas comunes en los servicios forenses del país, según lo dicho por el propio Alejandro Encinas a finales del año pasado. El gobierno ya admitió que hay distintas deficiencias en materia de forense, ¿no? Estamos hablando de la escasez de personal, de la falta de infraestructura, de tecnología, pero puede solucionarse esta crisis cuando realmente seguimos sin resolver algo más profundo, que es la crisis de Sí, Nadine, te escuchamos. Sí, perdón, te dejamos de escuchar un momento y no alcancé a escuchar qué preguntabas. Alejandro Encinas, sobre esta parte de las deficiencias que se tienen en los servicios forenses, es si se puede solucionar nada más con ese reconocimiento, si se puede solucionar inclusive metiéndole más personal y todo lo que sería cuando seguimos teniendo una crisis de violencia encima, cuando se siguen matando gente, cuando se siguen desapareciendo personas. Sí, yo creo que es un problema que es bastante complejo, ¿no? Tiene que haber una respuesta que debe ser integral, tiene que ser una respuesta que a la par que se trabaje obviamente en esta investigación, en la identificación de los miles de cuerpos que siguen sin identificar, tiene que haber también una política que sea integral en cuanto también a dejar de desaparecer a las personas. Es decir, sí existe este reconocimiento de que hay miles de casos de desapariciones y desapariciones forzadas en nuestro país, pero si no se deja de continuar realizando esta práctica, es decir, si no se investiga, si no se enjuicia a los responsables y se sigue cometiendo esta práctica, obviamente esto nunca va a terminar. Y el problema, vuelvo a repetir, es esta deslinde de responsabilidades que hace el Estado, porque finalmente quien está buscando y quien está encontrando estas fosas y estos restos son los familiares, ¿no? Y ahora también bajo ese pretexto que ellos dicen que no hay infraestructura, que no hay capacidades, nosotros desde el 2015 y 2016, cuando se estaba trabajando en la propuesta de ley sobre desaparición forzada, entregamos una propuesta de iniciativa de ley que se entregó en 2 ocasiones al Senado y a la Cámara de Diputados, y desde ese entonces ya planteábamos en la iniciativa de esa ley un apartado específico de la importancia y de la necesidad de crear un banco, un Instituto Nacional en Investigación y Ciencias Forenses, porque sabíamos que esta situación se iba a dar. Desde ese entonces se planteó, se veía la necesidad de que viniera establecida dentro de la ley. ¿Y cuál fue la respuesta en el cabildeo? Porque estuvimos en esas reuniones con el Senado, con todos los
las personas que tenían que estar, dijeron que no iban a crear nada, que no iban a crear ningún instituto nuevo, que no había dinero, que no había personal para hacerlo. Y eso es resultado de lo que ahora tenemos, ¿no? Si desde ese momento se hubiera abocado los esfuerzos a construir esa infraestructura, a tener eso, todo lo necesario para realizar la búsqueda y la identificación de las personas ahorita, sería otra la respuesta, ¿no? Y además nosotros no pedíamos algo nuevo, decíamos, se podían crear ya instituciones en infraestructura que ya se tiene, ¿no? Ya tienen lugares, edificios y demás, y si ese era el problema de no querer construir infraestructura diferente, decíamos, hay de otros lugares donde se podía hacer. Lo que no había, y yo creo sigue faltando la respuesta, es voluntad. Ahora, como comentaba Mónica, ¿no? Se dio recientemente el anuncio de crear un Centro Nacional de Identificación Forense. Pero también lo que nos preocupa a nosotros es que también nuevamente se está abocando mucho el tema hacia la respuesta inmediata, sí, de la identificación, pero también se está dejando de lado la parte importante que es la búsqueda en vida, que es otra de las cosas también que el Estado nunca ha querido hacer. Siempre tratan de orillar a las familias a buscar restos. Nosotros decimos, nosotros no buscamos restos, por lo menos desde nuestra postura como comité y como organizaciones que acompañamos, porque también es una especie como de orillarte, el Estado obligarte a buscar restos, porque no ha tenido también la voluntad o la capacidad para realizar la búsqueda en vida, ¿no? Y de cierta manera también de forma discursiva ellos también ya están dando por hecho que nuestros familiares ya están muertos, ¿no? Porque los está buscando en fosas, cuando también hay elementos importantes que tendrían que abocarse en la búsqueda, y por eso la importancia de un instituto integral, porque también el ADN, todos estos bancos de datos también sirven para realizar búsqueda en vida y llevar evidencias que lleven a encontrar también a los responsables, ¿no? Entonces, también creo que es importante y que se tendrá que abrir el debate también en cuanto a este centro nacional, porque creo que también hay otros elementos que tendrían que contemplarse y no solamente la identificación forense, sino tiene que ser integral, ¿no? La búsqueda en vida también, y también tener evidencias también para llevar a juicio y castigo a los responsables. Qué fuerte esto que nos estás comentando, Nadine. El hecho de que te estén orillando a buscar restos y que no te estén orillando a buscar a las personas con vida, ¿no? Que de pronto toda esta parte me recuerda cuando de pronto llega una denuncia en donde se habla de una persona desaparecida y te dicen, bueno, pues es que el protocolo te dice que para poder levantar una ficha de búsqueda tienen que pasar determinada cantidad de horas, y si de pronto fue una jovencita, pues aguas, ¿no? Porque se te pudo ir con el novio, en fin, o sea, que viene todo este proceso de revictimización del que ya han hecho referencia, Mónica, y eso me lleva a preguntarte, ¿en dónde queda la responsabilidad de los estados, ¿no? De los municipios? Parte de lo que ya comentaba Alberto hace rato, porque decía, a ver, esto es un asunto de responsabilidad compartida, sí, pero lo que hoy vemos frente a esa crisis forense es que de pronto faltan datos certeros por parte de las fiscalías estatales, falta también un trabajo más arduo. Hay algunas que se han comprometido, o algunas entidades que se han comprometido inclusive a crear, a generar estos panteones forenses, y que llevan prácticamente un avance nulo. Sí, muchas gracias por mencionar eso, Magda. Creo que una de las cosas, como de los retos más importantes, tanto para la búsqueda en vida como para la búsqueda también forense, es un pendiente enorme que continúa siendo un reto en temas de intercambio, por un lado, de información entre las instituciones y entidades, ¿no? Para la investigación, para la búsqueda y para la identificación de personas, ¿no? Y esto, otra vez, ¿no? Tiene que ver con sí falta de capacidades, sí problemas en cómo se registra la información, falta de homologación en cómo se registra la información, falta de homologación en cómo se comparte la información, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con trabas políticas y voluntades políticas, ¿no? Sin duda y desafortunadamente, como también decía Nadine, este es un problema sumamente complejo, ¿no? Que tiene que ver con la responsabilidad de los estados en no poder organizar la información de tal manera que puedan cruzarla con otros estados, ¿no? Tal cual ese es uno de los retos más importantes, que no existen las condiciones ahorita para que suceda esto de forma masiva, pero al mismo tiempo hay ya 2 instituciones nuevas creadas, ¿no? Ahí ya tenemos un mecanismo extraordinario de
de identificación forense, ahora tenemos la posibilidad del Centro Nacional de Identificación Humana, tenemos muchas instituciones encargadas de hacer esto y simplemente parece de repente que no se pueden coordinar entre ellas, no se pueden coordinar entre los estados para poder compartir esta información y hacer una confronta tal cual de personas, no solamente para la búsqueda, como ya decía Nadine, forense, sino, por ejemplo, cruzar bases de datos entre hospitales, ¿no? Cruzar bases de datos entre personas que están privadas de su libertad, personas que están en centros de salud, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y que desafortunadamente esa falta de desorganización, esa, digamos, falta de coordinación, ese desorden administrativo, burocrático, también nos termina hablando de una, como ya decía Nadine también, como de una parte de la desaparición del Estado, ¿no? Y desafortunadamente las familias son quienes efectivamente han tenido que asumir la gran parte de la búsqueda de las personas, de sus familiares, incluso con noticias como las que recientemente vemos, aprovechando, y digo aprovechando entre comillas, el caso de la falta de agua, por ejemplo, en empresas para buscar a sus familiares, ¿no? Es sumamente triste y desafortunadamente esta falta de coordinación, pues esas son las consecuencias que tienen, ¿no? Toda esta crisis, Mónica, me queda claro que queda perfectamente bien reflejada en un caso que, bueno, sin duda quedará marcado para nuestro país en los anales de la historia, ¿no? El caso Ayotzinapa, Alberto, ¿en dónde está la justicia en este caso? Es la pregunta que llevamos haciéndonos durante muchísimo tiempo, ¿no? Hablábamos hace un rato acerca de este informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes, en donde los datos son abrumadores, pero que a mi parecer realmente no vienen a cambiar mucho lo que se tenía hasta este momento. Ya se hablaba mucho de si se estaba cayendo la verdad histórica a pedazos o no se estaba cayendo la verdad histórica a pedazos. El punto es que seguimos exactamente en el mismo lugar, Alberto, sin saber absolutamente nada, sin tener respuestas concretas sobre el tema. Pues mira, yo te diría que qué bueno que tenemos un programa como este precisamente para dar unas opiniones al respecto. Yo te diría, sí vivimos una crisis sistémica estructural de todo el sistema forense, sí, pero yo ampliaría a una crisis sistémica, institucional e incluso internacional en materia de Estado de Derecho y sobre todo de justicia, de acceso a la justicia, a la verdad y a la justicia, sí. Y el caso de Ayotzinapa, pues lo encuadraría en lo que nos había dicho ya el entonces representante de Naciones Unidas en materia de derechos. Ayotzinapa es un caso emblemático, así deberíamos de verlo. Y emblemático significa, primero, que no llevamos años, así como las mujeres, las mamás, los papás y mamás de jóvenes y niñas que no encuentran ni siquiera pedacitos de huesos o les entregan una cosa a favor y en contra de otra, etcétera. Una cosa horrible que tendríamos que visibilizar lo mejor posible. Gracias. Yo tuve la oportunidad de trabajar en varios modelos, en varios puntos del país. Desde que regresé Chiapas, hoy vimos el tema de Acteal, que no se ha resuelto, Aguas Blancas, etcétera. Todos estos problemas que seguimos arrastrando. Bueno, el caso de Ayotzinapa, pues hoy, apenas después de 3 años de este gobierno, empezamos a saber que no estaban coludidos solos con el crimen organizado, sino que también estaban las y los militares del máximo nivel preparando ya un cuadro de exterminio de jóvenes. Ese cuadro nos relaciona con los años 60, obviamente, pero nos hace una pregunta muy importante que es, ¿hasta dónde están coludidos entre ellos las guardias y los militares en general con las y los civiles que son nombrados o elegidos políticamente y democráticamente en nuestro país desde el ángulo político? ¿Qué tipo de colusiones, colisiones, complicidades existen para que, por un lado, tú te encargas de desaparecerlos y yo me encargo de cubrirte para que no aparezcas
en ningún momento como responsable. Y entonces esa fórmula implica nuestro diseño de modelo de Estado, que es un tema en el que tenemos que trabajar. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿A favor de quiénes? Si de la imagen del que es elegible o elegido presidente o presidenta de la República junto con sus diferentes brazos operativos o eliminables, como de hecho ha pasado. Yo traté de ser un representante de la Comisión de Derechos Humanos, sé que no resuelve, pero algo hubiéramos podido avanzar y hoy está brillando por su ausencia. Entonces, yo te diría, ¿hacemos todo en función de la imagen del presidente de la República o hacemos que las cosas se resuelvan a favor de la verdad y la justicia para toda la sociedad en nuestro país? Ese es un tema delicado, muy importante, que tenemos que pensar. Sí, qué complicado cuando estamos hablando de esa necesidad de justicia, Alberto, pero de un clima tan politizado y tan polarizado, ¿no? Que es el que tenemos actualmente. Pues yo te diría que eso es parte de la distracción, parte de la manipulación, parte de que si nos movemos tantito nos puede también pasar a nosotras. A nosotros yo sí creo que, como decían por ahí en algún momento dado, eso que le pasó a ellos también nos puede pasar a nosotros. Entonces tengamos cuidado en cómo nos vamos a mover, qué vamos a decir. Yo diría que sí, que el factor miedo es un factor constante, permanente, creciente, para que no nos movamos lastimando, agrediendo, ofendiendo a cierto tipo de autoridades o de poderes. Yo diría que esa es una. La otra es decir, sigamos luchando. Y yo creo que un ejemplo de ello es Nadine con su movimiento de mujeres, mamás, mujeres, sobre todo, y aquí mis felicidades a ustedes y a Mónica también, porque necesitamos que abran espacios de comunicación como tú, Magda, y que conozcamos información que esté documentada suficientemente para que instancias nacionales e internacionales nos vean y digan, híjole, es que México es un país muy preocupante. Sí, perdón. Adelante, Déjame retomar esta parte contigo, Nadine, antes de irnos al corte y conocer también esta apreciación de manera general, ¿no? Hablábamos ya del caso Ayotzinapa, hablábamos acerca de este último informe. Una de las preguntas centrales, ¿no?, es hasta dónde están coludidos, de dónde vino la orden. Y una pregunta más allá, y que hace rato tocabas el tema sutilmente porque todavía no nos enfocábamos directamente en este asunto, ¿no? ¿Habrá consecuencias, sobre todo consecuencias para un ente que hoy resulta ser, pues, el principal aliado de este sexenio? Sí, así es. Es como la pregunta y sería la respuesta también a muchos de otros casos que desafortunadamente, vuelvo a repetir, en donde también hay la participación del ejército, ¿no? Nosotros desde un principio decíamos, ¿no?, es que era increíble el que se pudiera sostener una mentira en donde 43 jóvenes hubieran podido desaparecer sin que el Estado, sin que el ejército y sin que los policías del Estado lo supieran, ¿no? Y la denuncia desde un principio siempre fue: el ejército es responsable y tiene que ser investigado, porque el ejército, y más en Guerrero tiene muchísimos campos militares, conoce las rutas de por donde se mueven los grupos de la delincuencia, y más para atacar a un grupo de jóvenes estudiantiles, y que de manera histórica las escuelas normales rurales en nuestro país también han sido vigiladas, hostigadas e infiltradas de manera histórica. Entonces era absurdo el pensar que se iba a mantener esta historia, ¿no?, que se creó, y que también lo preocupante es eso ahora, ¿qué va a pasar?, ¿no? Cuando ya hay evidencias de más, pruebas en donde el ejército sabía exactamente lo que estaba pasando en tiempo real, en este caso y en muchos otros casos, ¿no? En el caso de la desaparición de nuestros familiares, el ejército también está involucrado, hay toda una orden judicial que tampoco han hecho nada, el caso está en la Suprema Corte de Justicia, y decimos, hay muchos casos en donde ya hay evidencia de la responsabilidad del ejército, de las Fuerzas Armadas, de altos mandos, y decimos, la muestra más clara que tiene que tener de voluntad este gobierno, si dice que es diferente y quiere de verdad cambiar la situación en el país,
es empezando a investigar y a castigar a los responsables, ¿no? O sea, empezando por ahí, de dejar de este lado esa protección que de manera histórica se le ha dado al ejército y empezar a investigar y empezar a enjuiciar a los responsables. Solamente en esa medida y en ese sentido podremos ver que de verdad va a haber un cambio, ¿no? Pero si no se investiga a los responsables de ahora y también del pasado, porque también en los casos que sucedieron durante la Guerra Sucia el ejército está involucrado, entonces si no se castiga, esta situación desafortunadamente va a continuar, ¿no? Yo creo que ahorita tienen en sus manos estos casos concretos en donde se podría decir, vamos a castigar, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y veremos que de verdad esto sí puede ser posible cambiar esta situación, ¿no? Pero como decía Alberto, si no se cambia esta situación, ¿no?, de la estructura del Estado, porque viene más de algo que es más de fondo, si no se cambia de verdad esta situación de dejar de desaparecer a las personas y de cambiar esas estructuras de poder que permiten la continuidad de estos crímenes de Estado, nosotros decimos que es un crimen de Estado y de lesa humanidad, desafortunadamente no vemos qué otra cosa, ¿no?, se puede hacer. Ahorita es con toda honestidad, Nadine. Con toda honestidad, ¿realmente crees que haya un castigo? O sea, considerando, y por eso lo planteaba así en la pregunta, ¿no? Considerando la fuerza, considerando el papel central que tiene particularmente en este sexenio las Fuerzas Armadas, dícese el Ejército, la Marina, en fin, ¿crees que verdaderamente vaya a haber una consecuencia cuando se trata de elementos que forman parte de este aliado del sexenio? Lo veo complicado. Creo que podría ser que solamente se pudieran sancionar algunos cuantos elementos, como siempre lo hace, ¿no? También, porque también eso puede suceder, que pueda así enjuiciar algunos que otros elementos, pero no llegar hasta la cabeza de los responsables, ¿no? Bien. Como con esa finalidad de dar como bien. Supuestas muestras de voluntad, pero veremos. Muestras de voluntad. ¿Qué nos dices, Mónica, para irnos al corte y poder cerrar este bloque? ¿Va a cambiar algo? ¿Cambia algo de entrada con el informe que se presentó? ¿Va a haber consecuencias directamente contra los involucrados? Ahora que se sabe ya abiertamente esta participación del Ejército, de la Marina, ¿van a cambiar las cosas? ¿Qué nos dices? Ay, pues la verdad es que desafortunadamente yo creo que no solamente, o sea, que no hay ahorita la evidencia que nos diga que estamos en camino siquiera a buscar posibilidades de otro modelo, ¿no? Y también creo que hay una parte importante que tiene que ver con, por supuesto que hay que perseguir, digamos, un castigo a las personas directamente culpables involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero no solamente es eso. Si no modificamos, como ya decían Alberto y Nadine, el sistema y la estructura en la cual están montadas este tipo de prácticas, inclusive cuando se castiga a los culpables directos, difícilmente estamos atacando el problema, ¿no? Y lejos de atacar el problema, estamos profundizándolo en un contexto en el cual se está profundizando la cantidad de recursos que se le está dando a las Fuerzas Armadas, se está profundizando en las atribuciones también que se le están otorgando a las Fuerzas Armadas. Y se está, digamos, ignorando completamente la evidencia respecto a las consecuencias que tiene no solamente consecuencias históricas en nuestro país, sino en el contexto internacional, respecto a las atribuciones que se le están otorgando a las Fuerzas Armadas en términos de seguridad pública de nuestro país, ¿no? En ese sentido es sumamente peligroso, preocupante, y no vemos, la verdad es que desafortunadamente pues que estemos en el camino a eso, ¿no? Bien, déjenme por favor hacer una pausa en este momento, Mónica, con este comentario y regresamos ya para cerrar porque la verdad el tiempo se nos ha ido de volada, pero ya volvemos, estamos en A Fondo. Enraizado en la impunidad, sin duda debe de haber una mayor voluntad para buscar a los desaparecidos con vida y no solamente restos de ellos, no nada más son 43, son miles las personas desaparecidas hasta este momento y la muestra más clara para que todo esto cambie es sin duda dejando de lado la voluntad discursiva y se requiere cambiar las cosas del país con castigos ejemplares, con castigos
ejemplares para esos responsables. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en esta tarde. Mónica, Nadine, Alberto, gracias por estar con nosotros hoy. Con mucho gusto. Muchas gracias. Saludos a todas, a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos.